Ok. Eh, Buenos días. Iniciamos la segunda charla de Doppler transcranial del día. Empezamos por decir la parte histórica, ¿sí? En donde el efecto Doppler fue descrito desde 1842, pero la velocimetría por ultrasonografía fue utilizada por Sotomura apenas en 1960. Un amplio rango de tiempo donde no utilizamos esta tecnología, y además de eso apenas venimos intentándola involucrar la velocimetría en sistema nervioso central. O sea que le debemos al sistema nervioso central una gran tecnología, una muy buena tecnología que hace tiempos está en apogeo. En realidad el Doppler transcranial no es un equipo de última tecnología. Yo lo tomo más como un equipo o una tecnología ya con sus años, pero que, téngalo por seguro, con sus bases bien aplicadas podemos sacarle muy buena información para ayudar a nuestros pacientes en el momento adecuado, tanto en UCI como en anestesia. Empezamos por definir las modalidades del ultrasonido en sistema nervioso central, y tenemos que el primero es el modo B o modo brillo, que es simplemente la señal que uno envía y la devuelve al equipo, la transmite a diferentes tonos de grises, ¿sí? Creando una imagen en 2 dimensiones. El Doppler pulsado no es más que los cambios de sonido producidos por el movimiento de la sangre al interior del vaso. Y el Doppler color, él simplemente valora el flujo sanguíneo si se acerca o si se aleja. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, tenemos que definir el Doppler transcranial. El Doppler transcranial no es más que un equipo basado en ultrasonografía donde tiene Doppler pulsado más Doppler color. Esto es Doppler color y esto es Doppler pulsado. Diferente cuando usted pone un modo brillo más Doppler pulsado o modo brillo más Doppler color, que se le llama duplex transcranial. O los tres se le llama triplex transcranial. Esto es un triplex transcranial. La diferencia se enfoca en que en la parte vascular este es más importante porque detecta casi todos los vasos con una muy buena ventana. Este es más expedito de utilizar. Entonces, para el área vascular es mucho mejor el Doppler transcranial y el duplex transcranial. Además de eso, la ley colombiana, en diferentes ítems, vamos a ver que mencionan al Doppler, no al duplex. ¿Qué información nos da el Doppler transcranial? Nos da un espectrograma donde podemos sacar la velocidad sistólica, la velocidad diastólica, y podemos calcular la velocidad media, el índice de resistencia, el de pulsatilidad, el índice de Lindergard y el Lindergard modificado. Ahora se está estudiando mucho es el espectrograma en el pico sistólico en traumatismo craneoencefálico, como ya vamos a ver. El primer ítem que vamos a utilizar, o el primer escenario que vamos a analizar del Doppler transcranial, es el diagnóstico de muerte encefálica. Si bien nosotros tenemos desde el 2004, con la ley 2493, en el capítulo 3, donde manifiesta en su último parágrafo que si hay 2 evaluaciones neurológicas clínicas por neurólogo clínico para hacer diagnóstico de muerte encefálica, si usted tiene una prueba de certeza que evalúe flujo sanguíneo cerebral, puede evitar el segundo examen y hacer acortamiento del tiempo de interobservador. ¿Listo? Y así hacer diagnóstico certero de muerte encefálica. Viene en el 2019 la norma 3100 y realmente no ha sido bien aplicada por algo muy sencillo. La pandemia hizo que se retrasara la implementación y la evaluación de los hospitales en la 3100, donde básicamente lo que manifiesta es que si usted tiene una institución con UCI pediátrica o UCI adultos más servicio de neurocirugía, entonces define que tiene que tener Doppler transcranial como un estándar de proceso prioritario. O sea, esto obliga a la institución
a tener elementos diagnósticos paraclínicos de muerte encefálica auxiliares a la evaluación clínica. El diagnóstico de muerte encefálica se basa en estudios de 1980 al 2004, donde hay 2 estudios de alta calidad con una muy buena sensibilidad y especificidad. Tenemos, si adicionamos otros 8 estudios en el mismo periodo de tiempo con menor calidad, pues la sensibilidad y la especificidad bajan ligeramente, pero se conserva en forma muy buena. Y si nosotros evaluamos la curva presión-volumen, cómo va aumentando a medida que va aumentando el volumen con respecto a la PIC, y cómo se modifica, ¿sí?, el pico sistólico en el espectrograma, versus aquí cómo se modifica la curva de la presión intracraneal con un monitor de PIC, a medida que va aumentando el volumen con respecto a la presión. Y estas son las modificaciones que sufre. Inicialmente aquí en esta parte al inicio nosotros tenemos un flujo normal o de baja resistencia. Y esto es parte importante porque en las siguientes diapositivas vamos a ver qué es lo último que se está haciendo con el Doppler transcraneal, porque esta es parte importante. ¿Sí? La evaluación del flujo, de la forma de la curva. Entonces, esto es una curva de baja resistencia normal en cualquier cerebro. Cuando va aumentando la presión intracraneal, va disminuyendo la presión de perfusión cerebral y se va modificando y crea este patrón de alta resistencia, donde el pico sistólico aumenta y se acorta. ¿Listo? Aquí se llama el signo de preparada circulatoria, donde la presión arterial diastólica se hace 0. Hasta aquí no hay diagnóstico sonográfico de muerte encefálica. A partir de este momento, ya cuando encontramos un flujo reverberante, bifásico o con diástole invertida, ya aquí empezamos diagnóstico sonográfico de muerte encefálica, y la siguiente evaluación va a ser esta, que son espigas sistólicas aisladas o flujo monofásico. Ya por último tenemos la línea de base, la línea plana. Pero mucho cuidado con esto. La línea plana, cuando usted se encuentra con un paciente por primera vez que le hace un Doppler transcraneal y encuentra una línea plana, usted no puede hacer diagnóstico sonográfico de muerte encefálica si usted no ha hecho previamente un Doppler y ha encontrado alguna de estas curvas. Y esto aplica solamente para la ventana transtemporal. Por algo muy sencillo, entre el 10 al 30%, según las diferentes publicaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, las personas carecen de ventana sonográfica transtemporal. Entonces, cuando usted se acerca por primera vez, sin haber hecho uno previo y haber encontrado esto, usted desconoce si esto es porque el paciente no tenía ventana o simplemente porque está en muerte encefálica. Entonces, ante esa disyuntiva, nos tenemos que quedar quietos. Esto es simplemente un esquema que me gustó mucho, donde evaluamos a medida que pasa el tiempo, a medida el flujograma, a medida que transcurre el tiempo, cuando comienza a aumentar la PIC y decrece la presión de perfusión cerebral, cómo se modifica de baja resistencia, cómo se va modificando, acortándose y elevándose la sístole, ¿sí? Y cómo se va haciendo el signo de preparada circulatoria, donde la presión diastólica se hace 0. Y a partir, en el diagrama de abajo, ya son los signos sonográficos de muerte encefálica con flujo reverberante, ¿sí? Con espigas sistólicas aisladas y con línea de base. Debemos hacer énfasis en algo muy importante, y es que el paciente con muerte encefálica también presenta movimientos, que son arcos reflejos de la médula que no están inhibidos por sistema nervioso central. Y su máximo exponente es el signo de Lázaro. Y aquí, para mencionar algo, si nosotros observamos esta revisión de 131 artículos entre 1960 y el 2007, encontraron que muchos pacientes presentaban algo que llaman movimientos respiratorios like. ¿Qué es esto? Simplemente arcos reflejos de la médula espinal no inhibidos por sistema nervioso central, donde hacían contractura de los músculos intercostales y creaban algo semejante a una respiración, y tenía que cumplir
que frecuencias respiratorias de menos de 6 por minuto y volumen estridal bajos. He visto volumen estridal de 120, 150 mililitros con respiraciones de 5 respiraciones por minuto. Pero dice flujo bajo, no dice volumen tidal bajo. Dice volumen tidal bajo, pero no me dice qué tan bajo es en esta revisión. Muy probablemente nunca, cuando hicieron la revisión, no estaba descrito, sino simplemente que los movimientos respiratorios presentan un volumen tidal bajo. Esto es un caso clínico que me llegó al hospital donde yo estoy. Lo recibí en esta fecha, tenía un ACV hemorrágico, 53 años, donde encontramos espigas sistólicas aisladas. Pero evidentemente a este paciente había que hacerle el protocolo, y el protocolo consideraba un diagnóstico clínico y posteriormente un diagnóstico sonográfico para cortar. Este paciente lo llevé a UCI, el neurólogo lo vio, le hizo diagnóstico de clínico de muerte encefálica, y después repetía el Doppler transcraneal y persistía el mismo flujo y no había en otra arteria algo diferente. Rescatamos pues más tejidos, riñones, hígado, corazón no, porque estaba contraindicado en ese paciente. El segundo escenario que vamos a evaluar es en el trauma craneoencefálico, y empezamos por decir que el Brain Trauma Foundation del 2016 lo que nombra el Doppler transcraneal es que no hay suficientes estudios con suficiente nivel de evidencia para dar una recomendación. Pero sí nombra que si usted tiene un trauma craneoencefálico donde lo primero que se pierde es la autorregulación cerebral, pues usted le puede hacer un test de autorregulación cerebral a ese paciente para determinar pronóstico. Deja muy en el tintero, ¿sí? Deja muy en el ambiente que si usted tiene un paciente politraumatizado con trauma craneoencefálico y le está haciendo soporte vasoactivo, ¿para qué es ese soporte? Para perfundir los órganos. Y el órgano más importante, ¿cuál es? Cerebro. Entonces, si usted tiene el Doppler transcraneal, ¿por qué no evalúa que ese Doppler transcraneal, que ese flujo sanguíneo cerebral está adecuado para esa dosis de norepinefrina o vasopresina que le está administrando? Nos hemos visto en nuestro hospital, hacemos estos tipos de casos con anestesia cardiovascular, donde encontramos hiperflujo, entonces ya nos toca empezar a descender el vasoactivo. Miren ustedes que tanto el hipoflujo como el hiperflujo en sistema nervioso central es deleterio. Y esto es un artículo del 2018 muy interesante, donde ya empiezan a darle importancia a la forma de la curva. Entonces, si nosotros tenemos la curva de presión arterial en forma continua con su onda dicrótica y su fase diastólica, superpuesta a la línea apuntada que es el espectrograma, que es la onda de la presión arterial, tenemos una curva de baja resistencia. Y le están prestando bastante atención a esta parte, a esta escotadura, y le están llamando escotadura de velero, básicamente por su gran parecido a la forma de un velero en su parte más alta. Y esta forma de velero es la que se está estudiando. Estos ángulos se están midiendo, le están haciendo análisis numérico, cosenos, sumatorias, etcétera, etcétera, y están haciendo simulaciones de la curva del espectrograma con sus ángulos, con su pérdida de la escotadura de velero, con la curva de la presión arterial, y están haciendo simulaciones de la PIC con un muy buen acercamiento y una muy buena predicción. Si nosotros vemos esta curva, mire cómo tenemos un flujo de baja resistencia con la escotadura velero, y a medida que va aumentando la presión intracraneal y disminuyendo la presión de perfusión cerebral, se va modificando, se va haciendo más estrecha y más alto el pico diastólico hasta hacer curvas de alta resistencia más claras. A esto se le está llamando síndrome compartimental intracraneal, Es un aumento de la resistencia, aumenta la PIC y disminuye la presión de perfusión cerebral. El efecto velero se va desapareciendo, el pico sistólico se agudiza y se estrecha y disminuye progresivamente el tiempo de diástole.
se ha visto en algunos estudios que hay un mejor resultado en morbilidad, en mortalidad, con una gran certeza, si usted guía la terapia con estos patrones, más que con las mediciones del índice de pulsatilidad y de resistencia. ¿Sí? Y con la inferencia, por ejemplo, del índice de pulsatilidad con inferencia de la PIC. Este es uno de los escenarios más importantes en mi concepto. Es el Doppler transcraneal en hemorragia subaracnoidea neurismática. La hemorragia está descrito desde el 2012 con una muy buena nivel de evidencia y clase funcional, pues por lo menos hasta lo que tenemos es la mejor que tenemos. Y nosotros ya sabemos que la hemorragia subaracnoidea produce una alta mortalidad con la regla de un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio de los pacientes se mueren, un tercio quedan con secuelas severas y un tercio sobreviven. En realidad, un tercio de secuelas severas es por isquemia cerebral tardía, ¿sí? Debido a vasoespasmo que se presenta por un mecanismo fisiopatológico diferente a los otros, al agudo, en los 3 primeros días, y es del día 3 al día 21. Esto produce daños irreparables, duraderos, pero son evitables. ¿Evitables cómo? Haciéndole un seguimiento a ese paciente con Doppler transcraneal. El Doppler es económico, no invasivo, se hace a la cabecera del paciente, es útil, no irradia, pero sí tiene un gran problema, que es operador dependiente. Usted necesita una persona con una experiencia importante, no tanto para su realización como para su interpretación en ese escenario. Y esto es lo que hacemos. Y eso es lo que vamos a hacer en el taller, una ventana suboccipital, una ventana transtemporal y una ventana transorbitaria, donde evaluamos los diferentes puntos de la circulación del polígono de Willis y su periferia. Importante, si es Doppler transcraneal para hemorragia subaracnoidea, el vasoespasmo se presenta segmentario. Entonces, si usted ve todo un trayecto, tiene que hacerle en cada punto la medición para poder detectar el vasoespasmo en forma exquisita. ¿Y qué evaluamos? La velocidad media. El vasoespasmo me le determina la velocidad media, no la sistólica, ni la diastólica, ni ningún índice. Me lo determina la velocidad media. Aquí tenemos los valores de la arteria cerebral media y aquí los valores de arteria basilar. Está el índice Lindergaard y el Lindergaard modificado, que en este artículo le llaman el SBIRI, ¿sí? Y básicamente esos índices son para determinar si hay un vasoespasmo y hacer un diagnóstico diferencial entre vasoespasmo y sobrecarga de volumen. Bueno, esta es la revisión de 2 años del Instituto de Neurocirugía en Chile, donde realicé mi fellow en neurocrítico, donde en 2 años se sacaron 230 pacientes de hemorragia subaracnoidea neurismática. Si miramos, el que más porcentaje de complicaciones tuvo fue el vasoespasmo con 56%. Si realizamos una división de las disnatremias entre hiper e hiponatremia. Se evaluó vasoespasmo 11% leve, 19% moderado y severo el 25%. En la literatura, el vasoespasmo clínico o vasoespasmo con síntomas neurológicos, que es igual a isquemia cerebral tardía, se presenta entre el 19 al 30%. Recordemos que si se presenta esto y si logramos detectar el vasoespasmo, es evitable esa isquemia cerebral tardía. El Doppler transcraneal tiene algo muy importante. Cuando usted va a tener una isquemia cerebral tardía, usted puede detectar y evitar eso con Doppler transcraneal, porque usted va viendo desde 4 días antes cómo la velocidad media va aumentando. Esa velocidad media va aumentando y usted puede intervenir allí, ¿sí? Y realizar, abrir ese vaso y prevenir esa isquemia cerebral tardía y evitar esos daños duraderos. Esto es un caso clínico, femenina de 36 años, ama de casa, madre de 2 hijos, llegó con esta hemorragia de alto impacto para vasoespasmo. Después, como a las 3 semanas aproximadamente, este es el caso. Después de que se le hizo cirugía, isquemia cerebral tardía bifrontal. Esta señora
se entregó gastrostomizada, traqueostomizada para rehabilitación. Esto nos lo hubiéramos evitado, muchas cosas de estas nos lo hubiéramos evitado si le hacemos un seguimiento adecuado. Esta paciente femenina de 70 años de edad con una hemorragia extraordinaria aneurismática, lo mismo, un Fisher de alto impacto, ¿sí? Llegó en esta fecha con una aneurisma en la arteria cerebral media derecha. El 16, a los 2 días de que llegó, le hice un Doppler transcranial, hay algunos signos que a mí me permiten decir sí o sí, esa paciente va a hacer vasoespasmo, que lo más probable es que sí. Esta paciente tenía un signo de esos. El 28 se le hizo arteriografía más coil y evidenció vasoespasmo en M1. En el TAC, el día 29 de noviembre de la misma internación, isquemia cerebral tardía. La gran ventaja aquí es que esa isquemia se presentó en un área no elocuente. Entonces esa paciente pudo llegar a salir de la UCI en una forma mucho mejor de que la paciente anterior. En ACV isquémico tenemos las guías de práctica clínica, ¿sí?, de stroke del ministerio de nuestro país en el 2015, donde manifiesta lo siguiente: la detección de señales embólicas durante la monitorización con Doppler transcranial ha sido evaluada en el diagnóstico etiológico de ataque de ACV. O sea, un paciente con ACV isquémico, yo le hago un Doppler, ¿para qué? Para determinar si tiene señales de microémbolos y así me determinaría que es un accidente, un ACV cardioembólico. ¿Listo? También me determina la estratificación del riesgo de recurrencia. A las 24 horas se le debe de hacer a ese paciente. Ya iniciaba el manejo por parte de neurología clínica y yo, si a las 24 horas determino que todavía hay señales de microémbolos, pues ese paciente me va a hacer recurrencia. ¿Sí? Y algo importante para los anestesiólogos, también nos nombran la monitorización perioperatoria de los pacientes durante cirugías de alto riesgo. O sea, ya nos autorizan a meter el Doppler transcranial en cirugías de alto riesgo de ACV. ¿Cuáles? En arterectomías, pacientes con placas ateromatosas, aortoesclerosis, todo esto. Pacientes con valvulopatías. Todos estos pacientes podemos, y la ley nos autoriza, y las guías de práctica clínica nos autoriza, a su implementación en el quirófano. Pero el mismo problema, es un examen que requiere un entrenamiento bastante riguroso y con bastante experticia. Lo otro que dice esto es que el Doppler transcranial y el ecocardiograma no tienen cabida en el stroke en la fase de urgencias. Eso es importante acá aclararlo. Esta es para las 24 horas después de hacer el diagnóstico de un ACV isquémico. Para evolución, ¿usted qué le determina? El riesgo de recurrencia, si todavía tiene señales de microémbolos. Para determinar etiología, si es cardioembólico o no cardioembólico, ¿sí? Si reperfundió, pero usted puede reperfundir, pero todavía está haciendo señales de microémbolos. O sea, te va a volver a hacer otro ACV isquémico. Y eso es clave. Estas son las guías del 2018 de Stroke, donde mencionan el Doppler transcranial en algo que se llama sonotrombolisis. La sonotrombolisis no es más que incorporar a la trombolisis intraarterial o intravenosa el Doppler. Cuando usted le están trombolizando, le coloca el Doppler transcranial y sona el vaso que está tapado. Ahí sí, para mirar que se esté... Para ayudar a reperfundir mejor. ¿Qué es lo que hace el Doppler? Es ultrasonografía, es sonido. Entonces eso, cuando usted lo isona, usted pone a vibrar el trombo. Al vibrar el trombo lo calienta y hace microcanales. Al hacer microcanales, la sangre viene con RTPA y penetra más. Y ayuda a la asociación entre el RTPA y su sitio, ¿sí?, de acción, y los penetra más y pues reperfunde mejor. Hay evidencia que reperfunde mejor, ¿sí?
pero esto es importante aclarar y es con Doppler transcraneal, no con duplex. Esto no me aumenta el riesgo de transformación hemorrágica con Doppler transcraneal, con duplex sí lo aumenta. ¿Listo? También otra cosa que tengo que aclarar, en las guías subsecuentes de stroke no mencionan el Doppler transcraneal para sonotrombolisis. Eso es importante, lo mencionaron en esta época. Este es otro escenario importante en falla hepática fulminante y encefalopatía hepática. Múltiples estudios en la literatura. Neuromonitoría multimodal en el paciente con falla hepática fulminante. Y entre esos se involucran el Doppler transcraneal. Este es un paciente masculino, 23 años de edad, quien empezó con malestar general. Él tenía su farmacia y obviamente su farmacia cogió acetaminofén y se lo tomaba y continuaba mal, más acetaminofén, y ese malestar era una hepatitis A que estaba en apogeo en Dos Quebradas Risaralda, donde hubo un brote de hepatitis A. Él fue uno de los involucrados, pues de los pacientes. Entonces, inflamó hígado, disminuyó el metabolismo del acetaminofén, se acumuló y hizo encefalopatía, hizo falla hepática por la hepatitis, más la toxicidad por acetaminofén. Entonces, cuando llegó a la UCI, le hicimos este Doppler transcraneal donde evidenció, mire la forma de la curva, de alta resistencia. Listo, y mire el índice de resistencia mayor de 0.7. Este vaso tiene algo a nivel distal que le está causando impedimento para llegar a la forma adecuada, la sangre. Está encontrando resistencia. Y con el gastroenterólogo decidimos, está haciendo encefalopatía hepática. La única manifestación clínica que tenía era algo de desorientación. Era lo único. Y era muy sutil. A los 8 días después de estar entubado, le repetimos el Doppler transcraneal y mire la curva de baja resistencia y bajo el índice de resistencia. Lo extubamos y para la casa. Bueno, en preeclampsia en realidad no hay suficientes estudios para dar una recomendación adecuada. Pues una recomendación a la ciencia médica, pero a pesar de esto, el ultrasonido viene en implementación en las UCIs obstétricas y realmente hay un consenso entre los intensivistas obstetras en que el Doppler transcraneal se debe realizar en toda paciente preeclámptica con criterios de severidad según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Además de eso, ¿qué me ayuda a detectar? Básicamente dos cosas. La encefalopatía posterior reversible, es vasoespasmo en circulación posterior, primero. Y lo segundo, recordemos que la preeclampsia está alterada la autorregulación cerebral, entonces ahí podemos detectar también este tipo de... Para la reanimación es buena para determinar pronóstico y para usted certificar que la reanimación fue exitosa. Para usted dejarlo contextualizado en la historia clínica es muy bueno. El caso anterior ya hemos tenido pacientes donde hemos involucrado ya artículos de revisión. A raíz de eso nos dio por hacerle Doppler transcraneal a las raquidias que iban, antes de hacer la raquidia, a los 10 minutos de haber realizado la raquidia, cuando se le coloca el uterotónico posterior a esto y en unidad de cuidado posanestésico. ¿Qué estuvimos viendo? Miren ustedes, preeclampsia y no preeclampsia, mire la curva del índice de pulsatilidad de 0.86 va subiendo hasta 1.23 y vuelve a bajar en unidad de cuidado posanestésico. Pero cuando nosotros dividimos o seccionamos aquí los pacientes no preeclámpticas y preeclámpticas, mire que la pérdida de la autorregulación cerebral, cómo se ve en la preeclámptica, cómo no se modifica esa curva que sí se modifica en la no preeclámptica. Interesante. Por lo menos documentarlo es muy interesante. Este es uno de esos casos que nos tocó sacarlo del grupo porque esta paciente ya hizo hipotensión. A raíz de eso le pusimos uterotónico. Entonces mire la forma de la curva, baja resistencia, previo a raquidia, posterior a raquidia, mire cómo nos modifica la curva. Y mire el índice de pulsatilidad de 0.7 a 0.79, ahí ya hay una modificación. ¿Ella era preeclámptica? Ella era preeclámptica. Mire, cuando le colocamos la oxitocina, mire los efectos de la oxitocina en el flujo sanguíneo cerebral. Y después de esto, bajó la presión arterial.
Entonces le pusimos uterotónico y mire cómo se fue modificando. Mire, 1.69 el índice de pulsatilidad de 0.79 a 1.69 y después del uterotónico 1.49 y posteriormente 1.04 y cómo se volvió otra vez a la curva casi normal en unidad posanestésico. Pero vasopresor. Sí, aquí es con vasopresor. Esta la sacamos de las otras porque las otras a ninguna le habíamos tenido que colocar vasopresor. Esta sí, esta hizo hipotensión y nos quisimos reportar esto o estamos intentando reportarlo mejor porque es que pues está documentado con hipotensión, con Doppler transcranial justo en el momento. Éramos 2 anestesiólogos en ese momento. Bastante interesante. Esto es el escenario del CHON o comunicaciones de derecha a izquierda y microémbolos. Nosotros tenemos una muy buena evidencia en este metaanálisis con una muy buena sensibilidad y especificidad para detección de señales de microémbolos y el grado de señales de microémbolos tanto en la monitoría visual como en la cuantificativa y está en Stroke en el 2018. El Doppler transcranial tiene una característica importante, te detecta todo lo que vaya diferente a la sangre en la sangre. Todo te lo detecta, pero no lo discrimina. Él te va a sonar igual si es aire, si es placas cálcicas, si es émbolos de líquido amniótico, ¿sí? Él te dice, ahí hay algo, pero no sé qué es. ¿Listo? Obviamente, la clínica a mí me lo guía. Este es un paciente joven, 45 años de edad, con un absceso cerebral frontal y empezaron a estudiarle cardiopatía Soc-Chon de derecha a izquierda. Además de eso se le sospechaba patología pulmonar. Se hizo un TAC de pulmón y se detectó una malformación arteriovenosa pulmonar. Este paciente tenía CHON de derecha a izquierda por la malformación pulmonar y CHON de derecha a izquierda porque en el ecocardiograma transesofágico se detectó foramen oval permeable importante y que pasaba bastantes burbujas de derecha a izquierda. Resaltar, y aquí muy importante, el Doppler transcranial no reemplaza al eco transesofágico, ni el eco transesofágico reemplaza al Doppler transcranial. Son compatibles y se deberían de hacer los dos. El eco transesofágico a mí me ve la comunicación, me dice qué tanto está pasando en ese momento, pero no me dice qué tanto sube. Y si no ve nada, pues va a decir que no hay foramen oval permeable, pero puede haber, como en este paciente, un CHON de derecha a izquierda extrapulmonar. Este paciente tenía las dos cosas. Vamos a ver este interesante video. Aquí le estamos administrando medio de contraste, no tiene sonido. Salió sin sonido, bueno. Le estamos administrando medio de contraste, aire más solución salina, medio centímetro más, no hay medio de solución salina como lo describe la literatura. Se le administra mire cómo son las señales de microémbolos y cómo salen. Señales de microémbolos es mes, señales de microémbolos. Cada una de estas es señales de microémbolos, mes. Cada una de estas. Esto es un CHON derecha-izquierda, temprano y que se extiende en el tiempo en forma tardía. O sea, lo uno es cardíaco y el otro es pulmonar. Este paciente se le operó del absceso cerebral, se le operó del foramen oval permeable y se le operó de la malformación arteriovenosa pulmonar. O sea, cuando estás haciendo, por ejemplo, El Doppler. la reperfusión, la trombolisis y está compuesto, ¿así debería igual? Como al principio de la imagen. Nosotros vamos a ver la imagen ahí. Tú vas a hacer un Doppler, ahí vas a ver cómo se hace un Doppler, cómo se ve un Doppler transcranial normal. Es tan importante porque te traía señales de microémbolos, como lo hemos detectado en el hospital, en nuestro hospital. Creo que me puedes ayudar. Gracias. Bueno, este artículo, este paciente, lo documentamos y se envió a publicación.
Escenarios útiles de la neurosonografía en sistema nervioso central. Aquí tenemos tanto duplex como Doppler. ¿En qué? En enfermedad cerebrovascular isquémica, en periprocedimientos, que es lo que más nos importa a nosotros como anestesiólogos, aunque también en neurocrítico y en otras patologías. Aquí está tanto Doppler como duplex transcraneal. Este es un cuadro que realicé básicamente de las condiciones que estudiamos en este seminario, en este taller, con la recomendación encontrada en la literatura y con que él nos dice en las guías nacionales. En realidad yo creo que lo puse en rojo porque en realidad nos deben la autorización de esto en estos escenarios. Ahí hay suficiente evidencia. Es excelente, y fuera de eso, detectar la isquemia cerebral tardía, donde usted no va a dejar una paciente postrada. O sea, el riesgo y las cosas buenas que podemos hacer con el Doppler transcraneal es muy bueno. Recordar siempre perioperatorio. Y la gran conclusión de esto, si nosotros como anestesiólogos llevamos al paciente, le hacemos cuanta cantidad de exámenes necesarios, porque todos son necesarios, para disminuir riesgos al paciente y saber qué tenemos que hacer con nuestro paciente. Y fuera de eso lo metemos a un quirófano y le monitorizamos como nosotros sabemos que tenemos que monitorizarlo en forma adecuada para minimizar riesgos. Y fuera de eso, en el postquirúrgico también lo monitorizamos como necesitemos monitorizarlo para vigilarlo adecuadamente. Es importante saber que el Doppler transcraneal también es importante, tanto en el pre, en el intra, como en el postoperatorio de esos pacientes. Ya no le da las guías de práctica clínica la autorización de meterlo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a realizar el Doppler transcraneal. ¿Ustedes tienen el quirófano? ¿Cómo? ¿Tienen el quirófano, doctor? Es el mío. Ah, ¿es suyo? Ese es mío. Ese es Made in Héctor Fabio Castaño. Bueno, Mónica, bien pueda. Te dejo a ti. Bueno, Mónica es nuestra modelo estrellada, mentiras, estrella. Iniciamos prendiendo el equipo. Siéntate, no te preocupes. Héctor Fabio. Y más a colegas que ya conozco desde hace tiempos. Entonces, protegemos. Importante. ¿Dónde lo hacemos? Anterior al trago. Hacemos movimientos en L, hacia arriba y hacia abajo, pero sin modificar el punto entre la piel. Listo, hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante, perdón. Si no encontramos nada, modificamos hacia arriba, hacia adelante. ¿Listo? Hasta encontrar algo. En ella visualizamos muy bien en el paciente, en la práctica anterior. Y ahora lo hacemos. Cuando es Doppler transcraneal, lo subimos acá. Y como se hace con el multisectorial, venga, se lo cambio. Como es con el multisectorial, le damos una inclinación hacia arriba y ya hacemos la búsqueda adecuada. Entonces, en el Doppler, Sí. hacia adelante y hacia atrás. En L, hacia arriba y hacia adelante. Si no encontramos nada, modificamos hacia arriba y hacia adelante. ¿Listo? Hacia arriba y hacia adelante hasta encontrar algo. En el multisectorial o duplex, entonces lo hacemos en la parte de arriba, la inserción de la oreja. ¿Listo? Y hacemos una inclinación y comenzamos a buscar. ¿Sientes? Bueno. Este es el Doppler transcraneal. Me da nada más modo pulsado y modo color. Tiene una sonda de 2 MHz, que es la adecuada para realizar este examen.
Ya estamos acá. Esto es lo que nos muestra el Doppler cuando lo vayamos a hacer. ¿Listo? ¿Qué nos determina? Pulsado, perdón, color, pulsado. Aquí vas a encontrar una línea. Esa línea es donde donde vamos a isonar. Eso es la profundidad. Mire, yo puedo subirla. Aquí yo puedo subirla, es touch. Pero esta profundidad a mí me la determina acá. Me da la potencia, me da otros factores y me determina velocidad pico, la media. ¿El qué? Sí, él mismo lo saca, ya lo vas a ver. Índice pulsativo y de resistencia y según la arteria que estemos isonando. Entonces vamos a empezar. Bueno. Recomendación. Coge esto con 2 o 3 dedos. Estos 2 dedos a mí de qué me sirven? De sostener. ¿Por qué? Porque usted va a estar haciendo la isonación y usted va a estar moviéndose. Entonces esto no me va a dejar mover porque yo ya tengo una referencia allí primero. Segundo, no tienes que acercarte aquí a hacer nada. Aquí tenemos, si yo quiero más volumen o menos volumen, y mire la profundidad, ¿sí? Entonces, con la mano izquierda, el control, listo. Acostúmbrate mentalmente a mover una de las 2 manos al mismo tiempo. Hay veces que nos azaramos, entonces comenzamos y movemos todo. No. Primero localizas. Dejas la mano quieta y luego te concentras con tu izquierda, ¿listo? Bueno, eso, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí tenemos que espichar freezer, y comenzamos a buscar. Comienza a buscar en él. Mire, ahí ya empezamos a encontrar. Cuando encuentres algo, tú te quedas quieta y lo intentamos mejorar. Vamos. Estás muy así. Primero ella más horizontal, más centrada, más anatómica. Lo segundo así y vamos comenzando. Mire, quietecita ahí, téngalo quietecito ahí. Aquí encontramos un flujo. Ese flujo azul es que se está alejando, ¿sí? Pero entonces, ¿qué? Inténtalo buscar tú misma. Vamos, aquí encontraste otro. Ahí está sonando algo. Mire cómo lo mejoraste. Es un flujo, es milimétrico. Usted no puede mover mucho porque usted está moviendo. Este es el haz. Usted lo está moviendo así. Usted medio mueve algo y mire todo lo que se mueve. ¿Listo? Entonces, vuélvemelo a centrar ahí. Quietecita ahí. Es un flujo que se aleja, motivo por el cual está por debajo de la basal. ¿Listo? Está en negativo. Es un flujo de baja resistencia. No es venoso, es arterial. El venoso se ve continuo. Es arterial, se aleja. Está a 6.7 y silba. Intenta silbar. Eso es acá, arteria cerebral anterior. Ahora, quédate quieta con la mano derecha y con la mano izquierda bájalo aquí a 5.5, 5. Alrededor. Eso más. Eso. Escucha el sonido, suena como una rueda de ferrocarril. ¿Sí o no? No silba. Se aleja. Perdón, se acerca, es rojo, se acerca y está a 5.6. Esto es arteria cerebral posterior. Muévelo ligeramente para cualquier lado y tú, listo. Bájalo un poquito más. Mire cómo cambió el sonido. Silba. Esto es ACM. No. Sí, la cerebral anterior y la cerebral media silban, más la media. Y usted la diferencia por el sentido. La una se aleja, la otra se acerca. Por la localización. La una siempre es profunda. La media puede ser profunda o puede ser superficial.
Ahí estamos evaluando algo a 5.4 de características arteriales, un flujo que se acerca y que silba. Eso es ACM hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí ves? Si fuese que ella tuviera una hemorragia subarachnoidea, evaluamos ahí todo, evaluamos todo. Evaluamos ahí. Evaluamos ahí. ¿Cómo sé que es vasoespasmo? Porque la media aumenta en los valores que mostramos en la diapositiva. El índice de pulsatilidad y resistencia no, porque no me está aumentando. Si usted isona antes del vasoespasmo, sí me aumenta porque está ocluyendo el paso, pero cuando es después del vasoespasmo, el pulsatilidad y resistencia me disminuyen o me normalizan. Eso no es una señal de microémbolos, eso fue que lo moviste. Así son los microémbolos, pero no, eso no. Claro, es que desafortunadamente se nos fue el sonido. Eso suena... ¿Quiere escucharlo? Así. Así suena la señal de microémbolos. Vuélvalo a localizar. Estás muy así, muy... Primero que todo, ella siempre intenta mirar. Eso. ¿Listo? Ahora vuélvelo a localizar. Estamos un poquito dirigida así, entonces acuérdate. Comencemos. Mira, ahí hay algo. Mejora eso. Vete de aquí a aquí. Deja la mano derecha quieta, la izquierda la mueves. Muy bien. Cerebral anterior, muy bien. Intenta silbar 6.6. Forma de la curva de baja resistencia, es arterial, se aleja. Es arteria cerebral anterior. Hágale tranquila. Ahí estás bajando, estás haciendo superficialización. Si quieres, mejora esta. Importantísimo. Importantísimo lo siguiente. Normalmente uno tiene el TAC de cráneo donde lo puede medir. Cuando no lo tiene, usted simplemente sabe que más o menos mide 12 centímetros más 2 centímetros de piel, uno a cada lado. Divide entre dos, más o menos entre 7 y 7,5. Nosotros tomamos 7,5 como referencia. Después de 7,5 usted traspasa la línea media. Aquí no la ha traspasado. Entonces esto es acá ipsilateral. Vuelve a hacer el otro donde me sonaba por acá, mira esto. Y sóname este alto a 8 puntos. Intenta, muy bien. Mejora con la derecha este. Con la derecha mejóramelo. Encuéntrame ese vaso. Muévelo hasta que lo encuentres, váyase lentico, tranquila. Listo, hágalo, no se preocupe. A mí lo que me interesa es que sepa que después de 7,5, cuando no tenemos una medida en un TAC, es porque estamos en el otro lado. Entonces, si yo estoy en el otro lado y la arteria, si aquí se ve azul, es porque se está alejando. Si yo la pongo de este lado, sería roja. Entonces tengo que evaluar es con respecto a eso. Listo, entonces si es ACA o ACM. Estás muy enclavada, más así. Muy bien. Estamos sonando a 8.3 algo, que es de características arteriales. Estamos al otro lado, que es azul, se aleja. Muy probablemente es cerebral posterior, ¿sí? Pero sería... Sí, pero sería P1, porque P2 se acerca al lado contrario, o sea, se aleja del mismo lado. Si tú coges esto y sona este y verá cómo te va a silbar.
Eso. Un vaso se acerca a 5.2, estamos muy superficial, con una forma de la curva de baja resistencia. Este amarillito que se va volviendo más verde, termina en azul, es un flujo laminar. Esto es un flujo laminar con una curva de baja resistencia. Mire cómo la va modificando. Eso es un flujo laminar. Cuando usted ve esto de igual color todo, es un flujo turbulento. Todo o verde o azul o amarillo. Pero eso es un flujo laminar. Mire cómo se va diferenciando la capa. ¿Sí? Espera. Intenta silbar. Estamos superficial. Está superficial. Es cerebral media, pero por allá M2 o M más lejos, más periférico. Sí. Intenta silbar. Speech freezer. Listo. Dame los estos. Quédate tú ahí, no te preocupes. Mónica, de medio lado, por favor. Eso. Tenemos la mejor. Buena ventana. No, tiene una ventana espectacular. Importante. Vamos a hacer circulación posterior. Tenemos mastoides. ¿Hacia dónde? Hacia el nasion. Este es el sentido que tenemos que hacer. Pero aquí estamos atravesando hueso. La mejor forma sería no atravesar hueso e irnos directamente por el agujero magno, donde cogemos sin hueso, sino todo tejido. Si encontramos algo a menos de 5.5 centímetros, es extracraneal. Más de 5.5 centímetros es intracraneal. ¿Perfecto? Por la distancia, porque ahí está vertebrales extra e intracraneal. Listo. Entonces empecemos lo mismo, como si fuera un lapicerito. Listo, estos dos dedos me lo pega donde quiera. Y mastoides. Perfecto. Al nasion, mire el nasion. Eso, muy bien. Perfecto. Y con tu mano derecha, ponle freezer. Mire eso. Quietecita ahí. Mire lo que me está sacando. Esto es un vaso arterial. Se aleja, pero estamos a menos de 5 puntos. Esto es una vertebral extracraneal. Ahora, mejórame esta imagen. Y después de que la mejores, deja la mano derecha quieta y con la izquierda me subes el touch para acá, la línea. Muy bien. Ahora con la mano izquierda, súbelo. Súbelo tranquila. La mano derecha quieta, mire. 7.2, esto es vertebral derecha intracraneal. Un flujo arterial se aleja a 7.2 intracraneal. Aquí los índices, índice de resistencia, índice de pulsatilidad, velocidad pico, velocidad media. Lo que pasa es que yo lo tengo configurado y no necesito la velocidad mínima. El índice de Lindergan no es más que las mediciones entre la ACM y la carótida. Y el Lindergan modificado, que es para circulación posterior, que es el mismo, el Sbiri, que lo dicen los turcos o los indios, le modifican, es basilar con respecto a vertebral extracraneal. Hacen ese análisis, entonces ahí determinan si hay vasoespasmo o no hay vasoespasmo, o es un hiperflujo por sobrecarga de volumen. Muy bien. Perfecto. Listo, pero entonces ponle freezer, vete al agujero magno
Hágale tranquila. Aquí tenemos. Y ese Mo- me vio en dirección al Nación también. Al Nation también. El problema es que ella tiene muy buena ventana por mastoides, pero muy mala ventana por agujero magno. La posición está muy bien, como la tienes. Nation. Listo. Perfecto. Estamos menos de 5.5, eso es extracraneal. Uy, qué bueno, mire esta. Localíceme esta. Mejore esa imagen. Espectacular. Mejóreme esta. ¿Sabe cuál es? La basilar. Súbalo hasta acá. Qué bueno, muy bien. Qué bueno. Súbelo más, 8.1, súbelo acá arriba. A la imagen que da arriba. Sí, al bordecito, al casi 10. Pero no me modifique con la mano derecha, no me cambie tranquila. Primero localice una y la deja quieta. Mírela, ahí está. No la da muy bien, súbala un poco más. No la da muy bien, no está bien definida. Ahí está mejor. Ahí lo que podemos hacer es darle mayor ganancia. Pero mire que ahí la está ganando. Ganancia. Le mejor la ganancia y mírela. Vuelvo otra vez a... Localícela. Tranquila. Es milímetros. Son milímetros. Yo pensé que era más amplio. Esa es vacilar. Estamos a 9.5. Prácticamente cerró al posterior. Mire eso. Mejóremela, es donde estabas. También como por el sentido que uno lo ve. Si levanta más la curita, es práctica, ¿no? Por eso están operados dependiendo. Eso es operador dependiente. La interpretación es... Mire que es todo a ciegas. Todo a ciegas. Yo infiero que es una arteria y que es una vena por todas las características que te describo. Pero serte... ¿Cómo? Se va tomando el sonido, se va educando el oído. Sí, de acuerdo. Uno va educando y ese movimiento, esa capacidad que uno tiene de primero pensar en la derecha y luego mover acá, porque es que normalmente uno se azara y comienza a hacer las dos cosas. No, está muy bien. Localizaste vacilar. Muy bien. Ok. ¿Sí le gustó? Sí. Chéverísimo. Muy bien, estuvo muy bien. Y esa modelo nuestra, hermosísima. Fuera de eso que nos deja ver de todo. Te mandé a lavar el cabello, qué vergüenza. Le va a tocar a sedar, pagarle el champú, el flow. No, ni más faltaba. ¿Le gustó? ¿Cómo le pareció? Chévere, interesante. Pero puedes tener, a mí lo que me importa es que usted sepa la teoría